Entonces vamos a comenzar, hermanos, ¿no? Tenemos que ser jóvenes, ¿no? Cristianos que guardan este mandamiento de Dios, ¿no? Muchas veces uno no debe de escuchar esas voces negativas que hay veces dicen, ¿no? ¿No? Como es imposible guardarlo a la perfección, ¿para qué lo voy a guardar, no? Entonces, no hay que caer en eso, ¿no? Dios demanda de nosotros que guardemos su palabra, que seamos obedientes a Él. En eso demostramos nuestra fe y también pues honramos su nombre. Vamos a comenzar, hermanos, ahora sí, en Deuteronomio 5:21, que es el texto central, y dice la palabra: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Entonces, y cuando leemos este texto bíblico, hermanos, nos dice, pues, no codiciar, no codiciar, ¿no? Uy, en nuestra vida lo más fácil que hemos hecho, ¿no? Y que incluso la codicia ha pasado como algo normal, algo que no es pecado. Entonces, codiciar para la gente, o sea, el mero hecho de desear lo que tenga el otro, ¿no? Arrebatarle lo que tiene la otra persona para que sea nuestro, ya es codicia, pero el mundo lo ve normal. Es como mentir, por ejemplo, ¿no? Es normal que la gente mienta y no sienten remordimiento, no sienten temor de Dios. Igual pasa con la codicia, y que así como la mentira es un pecado grave ante Dios. No debemos de pasarlo por agua tibia, ¿no? Entonces acá nos está hablando de no codiciar ninguna cosa alguna, ¿no? De cosa alguna del prójimo, de los demás. Y lo vamos a ver aquí. Como una introducción vamos a conocer un poco acerca de este mandamiento, ¿no? Del mandato de Dios de no codiciar, ¿no? Y vamos a examinar la palabra primero, ¿no? ¿Qué significa codiciar? Cuando nosotros la buscamos, la palabra codicia aparece pues en el hebreo hamad, ¿no? Hamad, que significa desear o deleitarse en. Recordemos que no es solo un deseo y nada más, es un deseo exagerado, por eso se dice el deleite, o sea, es una pasión hasta el punto de crear un desorden en el hombre, de que quieras arrebatarle a alguien lo que es de él, para que sea tuyo, ¿no? Entonces, ya es casi como robar. ¿No? Entonces, imagínense, ¿no? Y el mandamiento nos está diciendo, ¿no? No desear, ¿no? Entonces ya comienza desde ahí. No desear ni deleitarse en qué. Si recordamos el mandamiento que nos decía, ni la mujer del prójimo, ni su asno, es decir, su trabajo, su medio de trabajo, ni sus pertenencias, su siervo, su sierva, ¿no? Ni cosa alguna, porque es de él y no es tuyo. Entonces, Dios pone ese límite, y límite para cuidar al prójimo y también para cuidarnos a nosotros, porque de los mandamientos lo que ponen aquí es que nosotros cuidemos también nuestro estado espiritual, hermanos. Entonces, Dios está diciendo con este significado de codicia, desear, no te deleites en las otras cosas, en las otras cosas aparte de mí. Fíjense este mandamiento, porque es deleitarse en todo excepto en Dios. Entonces, eso ya es codicia ya, ¿no? Y vamos a ver un poquito también, hay que hacer pues esa separación, porque uno dice, ¿no? Entonces ya no puedo desear nada, ¿no? Si yo me antojo algo, quiero hacer algo, entonces ya pequé. Tampoco es así. Entonces vamos a verlo bien, ¿no? El mandamiento nos habla de no codiciar las pertenencias ajenas del otro, queriendo que lo que él tiene sea mío, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el momento en que hacemos eso, hermanos, ya estamos diciendo que yo no tengo nada o no soy feliz como estoy, ¿no? Entonces, Dios en el principio, cuando crea al hombre, no lo deja sin nada. No lo crea y lo deja ahí, mira, trabaja tú solo, haz tu vida solo, ¿no? Al contrario, Dios crea todo primero, le da todo servido y de ahí pues le da el mandamiento, ¿no? Entonces debemos de considerar
que Dios ya ha preparado todo para sus hijos. Y tenemos que tener ese pensamiento. Si Dios está con nosotros, caer en codicia es comenzar a menospreciar a Dios, primeramente a Él, que su presencia está con nosotros. Es por eso que hay que entender qué es la codicia. Es el deleite o el deseo intenso puesto en obtener las cosas de los demás. Y eso lo podemos ver, hermanos, en Génesis capítulo 3, versículo 6. ¿Qué ocurrió en el huerto de Edén? ¿Qué ocurrió con Adán? Adán codició. Adán codició el fruto prohibido. Le dijo, come de todo, tú tienes todo, yo te he dado todo, de todo huerto del fruto, tienes todo, no te falta qué comer, pero de esto no comerás. Y justo eso comienza a codiciar. Nos damos cuenta, no es que no tuviera, sino es que ya comenzó. Y vemos que eso vino por la mentira del diablo, ¿no es cierto? Le dijo, si tú comes, serás como Dios. Ay, eso ya es la codicia. O sea, no necesitas a Dios. Tú vas a encontrar sin Dios la felicidad, el gozo. Eso te va a dar más deleite que estar con Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, veamos cuán grave es caer en la codicia. Y miren lo que ocasionó. Cuando el hombre cae en codicia, pues prácticamente cuando él codicia en su corazón, comete el acto de incredulidad de desobedecer a Dios. Dijo, yo no le creo a Dios. Dios dijo, si yo como, ciertamente moriré, pero yo no le creo la mentira a la serpiente y como. No. La codicia, hermanos, es impulsado por la incredulidad, imagínense. Y esto a las finales, ¿qué va a causar? Va a causar divisiones, va a causar separación. Lo causó en el huerto de Edén y lo sigue causando hasta hoy. Entonces, vemos ahí la división. El hombre queda separado de Dios, destituido de la gloria de Dios, y el hombre lo pierde completamente todo. Si antes pensaba que le faltaba algo, ahora le falta todo. El hombre es pobre tanto espiritual como físicamente separado de Dios. Y vemos cuán grave hizo este pecado a la vida del hombre. Y cuando uno ve y dice, pero eso pasó en el Antiguo Testamento y ya no pasa porque ahora estamos las iglesias, ahora estamos con Cristo. No es así, hermanos. Estos mandamientos, recordemos, no se quedan en el Antiguo Testamento. La Biblia es una. Es una. Entonces, Dios da ese mandamiento también para cuidar a su iglesia. ¿Por qué? Porque sabe que van a haber problemas de este pecado en algunos creyentes también. Satanás puede meterse por ahí incluso. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando uno lee Santiago 4, va a ver que hay un problema. La iglesia, ¿no? Donde está el apóstol Santiago, está ahí pastoreando. ¿Qué pasa? Esa iglesia comienza a tener problemas. Comienzan a discutir, a pelearse los unos a los otros. ¿Por qué? Porque en Santiago 4, desde el versículo 1, el versículo 2 está ahí, que es la codicia la razón, ¿no? Una de las razones de las divisiones que está creando todo ese problema entre hermanos es la codicia. Eso está dividiendo la iglesia, eso está trayendo problemas. Y Santiago en el versículo 1 de este capítulo 4 comienza hablándoles a la iglesia, diciéndoles, ¿de dónde surgen estos pleitos, estas guerras? ¿Cómo es posible de que ustedes terminen peleándose, discutiendo, dividiéndose unos a otros, siendo un solo cuerpo? ¿De dónde? ¿De dónde viene esto que sale de ustedes, de su interior? Y comienza a decirle, ¿no? Ustedes codician y no tienen. Es decir, y luchan para obtener algo, para arrebatárselo al otro, para querer ser mejor que el otro. Siendo cristianos, quieren ser más, ¿no? Como si Dios no les hubiera dado todo. Comienza a codiciar y no tienen, porque tampoco le piden a Dios, no se acercan a Dios. En vez de orar a Dios, ¿no? Que Dios conoce tu situación, conoce tu corazón, en vez de orar a Él, no le pides a Él. ¿Y cómo le vas a pedir si el deseo
de tu corazón no es para honrar a Dios, no es un buen deseo, es un deseo malo, es por orgullo, es para vanagloria, ¿no? Entonces, por eso no reciben, codician y no obtienen nada. Y la palabra codicia en este versículo en Santiago 4:2 es epitumeo, ¿no? Epitumeo, que significa lo mismo que la palabra codicia en el Antiguo Testamento. Es poner tu corazón, tu contentamiento en sobre algo que no es Dios. Entonces nos damos cuenta, hermanos, es lo mismo, el problema es el mismo. Entonces hay que tener cuidado espiritualmente. La iglesia de Dios tiene que ser una iglesia que ande en la palabra de Dios. Y una iglesia pues va a caminar cuando todos los miembros caminan unánimes, van juntos. Pero esta iglesia estaba teniendo estos problemas. ¿Qué es lo que hace la codicia con la iglesia? Según 1 Timoteo 6:10, comienza a corromper, a dañar, a contaminar a nuestros hermanos, nuestros corazones, nuestras mentes, nos hace pensar que sí, soy hijo de Dios, pero como que Dios no me da lo que quiero, comienzan pensamientos de incredulidad, comienzan las dudas, comienzan las envidias entre hermanos, no, que Él es mejor que yo soy mejor que Él, esas cosas, y comienza, y eso trae sufrimiento a los miembros, comienzan a padecer, vamos al culto y salimos del culto bien, volvemos peleados. No es así. Dios no quiere eso. Todo lo que ocasiona la codicia hay que guardar nuestros corazones. Para esto Dios nos lleva ¿a quién? Nos lleva a Cristo, hermanos, porque no hay otra respuesta para nuestras vidas, no hay otra solución para sanar la iglesia. Dios, desde un inicio, ya sabía por el estado espiritual de pecado del hombre, promete enviarnos a Cristo, promete enviarnos la salvación que nos va a quitar toda esa codicia. ¿Quién? Es a Cristo. Y Dios nos pide que nos deleitemos en Cristo, nos llenemos de Él. ¿Por qué? Porque fuimos creados para que nuestro corazón, nuestra alma, solo se llene con Él. Solo Dios puede satisfacer esta sed espiritual. Uno termina codiciando porque uno no llega a entender lo que tiene, ¿no? Así como Adán. Entonces, Cristo para nosotros tiene que ser suficiente, ¿no? Y Juan 4:14 es uno de los ejemplos, hermanos, cuando dice que Jesús, quiero leer con ustedes y yo también les pido que saquen sus Biblias en Juan 4:14 para poder dar lectura. Dice la palabra de Dios, muy bien, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. No es solo beber, tú tienes la fuente. Es decir, la fuente. Uno va, cuando uno tiene sed, va, ¿no?, a la jarra, al grifo, ¿no?, y toma agua y tiene que estar volviendo constantemente. Cristo viene y viene a vivir en tu vida, en tu corazón, ¿no? Y Él quiere ser en ti fuente de agua viva. Quiere que Él sea lo primero a quien tú le busques, que lo pongas por sobre todo, que te deleites en Él más que en otras cosas. Él te dice, yo saciaré tu alma. Si tú bebes de mí, no tendrás sed, es decir, no buscarás otras cosas fuera del Evangelio, porque hacer eso es también caer en idolatría, es dejar de lado a Dios. Ese es un acto de incredulidad y de desprecio también. Y aparte, pues terminaremos vacíos también, porque no es lo verdadero. Ahora hay que entenderlo. Cristo vino y murió en la cruz como nuestro profeta, sacerdote y rey. Él nos salvó de toda tinieblas, de toda codicia, de toda oscuridad. Él lo clavó en la cruz. Él cumplió la ley. Él fue obediente. Él nunca codició. Es más, el mero hecho de que Cristo viniese a este mundo es un acto de desprendimiento. Es lo opuesto a la codicia, ¿no? Entonces, imagínense, nosotros ahora en Cristo Jesús, por su muerte y resurrección, somos hijos de Dios y tenemos herencia en los cielos. Por eso la palabra en Santiago 2:5 nos dice que nosotros fuimos hechos ricos en la fe siendo pobres, porque nuestro estado espiritual era así.
Cristo tuvo que venir para cambiar nuestro estado espiritual. Por eso, ahora siendo cristianos, vivir como si nuestro corazón necesitara algo más fuera de Dios es incredulidad. No vivamos, no andemos con una actitud de pobreza espiritual. Somos ricos en fe. Dios nos hizo ricos en lo espiritual. Valoremos más lo espiritual, que es lo verdadero, que es lo eterno, que las cosas que solo te durarán un momento y de ahí se acaba. Eso es lo que hace la codicia. Entonces, y esto nos dice, 2 Corintios 8:9, por la gracia de Cristo, Él vino por gracia para hacernos ricos, Él se hizo pobre. ¿En qué sentido? En el hecho de que Él vino, miren, en la majestad de su gloria siendo Dios, tuvo que venir como un ser humano para morir por nosotros, no habiendo necesidad de que lo haga, lo tuvo que hacer. Entonces, ese es un gran amor y en su pobreza, Él nos hizo, en nuestra pobreza, pues ya nos hizo ricos por su sacrificio. Entonces, esto nos debe enseñar algo muy bonito, ¿no? Y nos hace entender más acerca de por qué debemos de desechar y de desistir de toda idea de codicia y arrepentirnos e ir a Cristo. Con esta introducción, hermanos, vamos a comenzar ahora y nos preguntamos siempre, ¿cómo pues entonces me guardo de toda codicia? Porque es un deseo y hay veces uno desea y ya pequé, entonces es inevitable. Porque yo no quiero desear, no seguir un deseo incorrecto como es la codicia, ¿no? Yo quiero ser obediente a Dios. Por eso, lo primero que vamos a entender ahora es que no todo deseo, hermanos, no todo anhelo de nuestro corazón como hijos de Dios es codicia. Hay que aprender a distinguir, hay que aprender a diferenciarlo. ¿Cómo vamos a verlo? A través de los ejemplos que nos muestra la Biblia. Hay un deseo ilícito, es decir, que Dios no permite, es decir, la codicia. Génesis 3:5 nos dice que eso viene del corazón pecador del hombre. La codicia viene de nuestros corazones pecaminosos. Pero también Dios dice que hay un deseo lícito, es decir, hay un deseo correcto, que esto ya no viene de mí, sino que viene de Dios mismo que vive en mí. Entonces, y eso lo obra Dios. Entonces, Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, este deseo viene de Cristo mismo. Entonces hay que aprender a diferenciar. Con estos 6 casos lo vamos a ver, hermanos. Miren, fijémonos el ejemplo de David, por ejemplo. David, cuando pues iba a las guerras, cuando era rey, él oraba mucho a Dios. Y él tenía un buen deseo en su corazón, ¿no? Hay veces uno dice, no, pero estaba pidiendo para él, ¿no? David oró deseando en su corazón que Dios lo cuidara en la guerra, porque muchos mueren en la guerra, en la batalla, ¿no? Y él decía, Señor, yo tengo temor, pero yo deseo en mi corazón que me libres, que me cuides en la batalla y que me des la victoria en batalla. Esas eran sus oraciones. Y en estos 2 textos bíblicos, hermanos, lo podemos ver. Yo quiero también, si lo pueden buscar para que lo tengan a la mano y me apoyen también, Salmo 20 y el Salmo 21. Miren, voy a explicarlo esto rápido. Dice el verso 4, miren, el verso 4 dice, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Entonces, lo que yo deseo en mi corazón, ¿Dios lo va a cumplir todo? Recordemos nuevamente que no debemos de aislar un versículo, es decir, cuando queremos entender un versículo, leamos todo el párrafo, desde antes y después del texto. Ya, esa es una regla de hermenéutica. Entonces hay que aprenderlo. ¿Por qué? Porque si no vamos a pensar que todo lo que yo deseo, Dios lo quiere hacer, Dios lo va a hacer. No es así. ¿Cuál es este deseo de David? El deseo de David era pues que Dios lo guarde, ¿no? Que Dios le dé la victoria también, cuando uno lee todo el texto. Y el versículo 7 dice, miren, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. En otras versiones dice, en Jehová nuestro Dios nos gozaremos, nos deleitaremos. Entonces,
Nos damos cuenta, hermanos, que David iba confiado a la guerra, oraba a Dios por protección, oraba pidiéndole la victoria, no porque él quería que la gente lo viera, uy, David ganó, uy, David deseó esto por él. No, miren, ve, en cada oración, el deseo de su corazón siempre estaba ahí Dios. El memorial era Dios en su corazón. O sea, partía de ese deseo, Señor, yo voy a la batalla porque libro tus batallas, Señor. Tú me has puesto ahí para servirte. Esa era la razón por la cual Dios cumplía el deseo. Salmo 21, ahora el verso 2 dice, le has concedido el deseo de su corazón, dice, y no le negaste la petición de sus labios. Nuevamente la oración de David, Dios no le negó nada, le cumplió el deseo de David. ¿Por qué no me cumple mi deseo? Yo que oro bien bonito, ¿no? ¿Qué pasó? Veamos ahora el versículo 6, dice, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Él se gozaba en la presencia de Dios, por eso sus oraciones se respondían. Él disfrutaba de estar con Dios, Emmanuel, hermanos. Y ahí había un deseo permitido, un deseo correcto, un deseo lícito, totalmente lícito de querer a pedir eso. Entonces, veamos, ahí no hay nada de codicia. Por eso leamos todo el texto también para tener un buen entendimiento. Otro ejemplo, hermanos. Ahora nos vamos al lado izquierdo en un deseo ilícito, por ejemplo. Los israelitas, en el libro de Números 11, los israelitas que la primera generación creo que estaba en el desierto, ellos tuvieron hambre, miren, ¿ve? Y pidieron a Dios, le exigieron a Dios, Señor, danos carne, danos alimento, tenemos hambre, Señor, danos, ¿acaso Dios traerá carne en este desierto? Es imposible, si Dios nos ha sacado, tiene que darnos carne, pues, ¿no? Uno puede decir, es un deseo normal, debe ser lícito porque es el deber de Dios cuidar de su pueblo, de sus hijos, pero no es así. Nuevamente leemos el texto en el versículo y vamos a notar algo, que cuando ellos piden, ¿no? Su acto no es que les falte comida. El hecho es que ellos renegaron de lo que Dios les había dado, porque ellos dijeron, queremos carne porque este maná que Dios nos ha dado, este pan que Dios nos da cada día del cielo que cae, esto ya nos hartamos de comer pan, nos cansamos, ya no queremos comer pan. Y menospreciaron lo que Dios les dio. Miren, ya no quiero comer esto, yo quiero comer lo que yo quiero, carne, ¿no? Y en ese momento Moisés oró a Dios, Dios le dijo, está bien, yo les voy a dar carne, Moisés. ¿No? Le voy a dar hasta un mes carne, dice. Todos los días me van a comer carne, ¿no? Porque Dios sabía la raíz de ese deseo. ¿Cuál era? Y si uno va al último versículo, al versículo 34 de Números 11, va a notar ahí que comenzaron el pueblo, versículo 33, el pueblo comenzó a morir. Comenzó a comer la carne y comenzó a morir. No porque la carne fuera mala, sino porque ellos habían pecado en codicia. Por eso la ira de Dios vino sobre ellos y murieron. Todos los que desearon, codiciaron en su corazón. Y el versículo 34 dice, ahí pues murió el pueblo codicioso. Eso nos confirma. Primera de Corintios 10:6 nos dice, todas estas cosas ahora nos sirven de ejemplo. Esto pasó pues en la época de Moisés. En 1 Corintios, Pablo enseña a la iglesia y les dice, hermanos, aprendamos de esto. Esto pasó hace mucho tiempo, les pasó a ellos, pero puede pasarnos a nosotros también, por codiciosos. Tengamos cuidado. Esto nos sirve de ejemplo para no codiciar lo que ellos codiciaron y perecieron. El pecado destruye, hermanos. Parece que la codicia no fuera gran cosa, pero sí hace daño, destruye, divide. Vemos ahora el deseo ilícito en comparación con el deseo lícito, hermanos. Dios ve el corazón del hombre y ve que ese anhelo o deseo no viene de él, no es para su gloria, entonces cae en codicia.
Seguimos. Otro ejemplo de deseo ilícito es, por ejemplo, un ejemplo era Acán, ¿no? En la época de Josué, todos fueron y vencieron al pueblo de Jericó. ¿Se acuerdan? Dios derrumbó las murallas de Jericó, el pueblo entró, conquistó la ciudad y Dios había dado una orden. Dios había dicho, esas riquezas que ustedes encuentren, los botines de los de Jericó, eso, no lo toquen. Yo les mando a que lo desechen, déjenlo, eso ténganlo como anatema, como desecho, mal, como algo maldito. Déjenlo ahí, no lo agarren, no lo codicien. Pero ¿qué pasó? De entre todos, la mayoría fue obediente, excepto la familia de Acán. ¿Qué hizo Acán? Acán, como era uno también de los guerreros que fueron, él tomó, vio las riquezas y codició en su corazón. Y tomó un manto así bien bonito, fino, tomó oro, plata que había ahí, uy, se lo llevó. Y a escondidas se lo llevó a su tienda, lo enterró debajo de su tienda, bien sepultado ahí para que nadie lo vea. Pensó, nadie me ha visto, pero lo vio Dios. ¿No? Y después cuando Israel pierde una batalla y mueren muchos, dicen, Señor, ¿por qué? Y Dios les dice, porque ustedes han pecado contra mí. Han codiciado, han tomado lo que les dije que no hicieran. Pero dice, ¿pero quién ha sido? Y Dios revela ante toda la congregación, ante todo el pueblo, que fue la familia de Acán. Y Acán, delante de ellos, el versículo Josué 7, 20, 21, él admite su culpa. Dice, sí, yo codicié, yo lo vi, lo agarré, lo tomé para mí, ¿no? Sabiendo que Dios lo había prohibido, ¿no? Y perecieron. ¿Por qué? Porque ese pecado, hermanos, ese pecado de codicia contaminó, ¿no? Comienza a contaminar la congregación, contamina sus corazones de aquellos que lo practican y se esparce. Entonces, Dios dijo, Josué le dijo, ¿no? Tú has traído este mal contra nosotros, porque ese daño no solo fue con ellos, fue contra todos. Nos damos cuenta de lo peligroso que es el pecado, hermanos. Eso acabó con la vida de Acán y toda su familia. Otro ejemplo, ahora vamos al lado derecho, es, por ejemplo, un deseo lícito, un deseo permitido, un buen deseo, es David, por ejemplo. David, cuando él tiene un deseo en su corazón, dice, en segunda de Crónicas 6, 7, 8, nos habla de que David deseó, anheló con todo su corazón construir, edificar un templo para adorar a Dios, ¿no? Y él, con todo, cuando él iba a las batallas y ganaba en las guerras, se traía todas las riquezas que obtenía, los despojos de las batallas, todo eso, todo acumulaba, oro, plata, bronce, toda riqueza. Uno puede decir, David estaba deseando mal porque él estaba acumulando riquezas así como Acán seguro. Pues no. ¿Por qué? Porque David, ahí mismo en Primera de Crónicas 29, 2, 3, quiero que todos vayamos a ese texto también. Por favor, hermanos. Primera de Crónicas 29, 2, 3 dice, miren, yo, dice David, con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Vean la palabrita en el versículo 3 que dice, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Ahí está el deseo. El deseo de David no era acumular riquezas diciendo voy a traer para Dios, pero también me lo quedo para mí. No. Era puro afecto para el templo de Dios, para la adoración a Dios.
lo mejor de mi vida, lo mejor que yo obtengo para Dios. Era un buen deseo. Y se alineaba al deseo de Dios de querer levantar un templo. Porque él quería hacer un templo, pero al final el que lo construyó fue Salomón por la voluntad de Dios, claro. Entonces, tanto el hecho de hacer un templo, el desear levantar un templo y el desear acumular riquezas, todo eso venía de un buen deseo. El punto era la adoración a Dios. Es un buen ejemplo, hermanos. ¿Dónde debe estar puesto nuestro deseo, nuestro anhelo de corazón? Seguimos. Ahora vamos a la parte izquierda, un deseo ilícito. Y vemos de ejemplo al rey Saúl. En 1 Samuel 18:8, Saúl comienza a, a despreciar a David, a tener celos de David. El rey Saúl pues comenzó a odiar a David y a querer matarlo. ¿Por qué? Simplemente porque él quería aferrarse al trono. Él quería seguir siendo rey pues hasta el día que muriera de viejito, ¿no? Y él quería aferrarse con todas sus fuerzas a algo que no era de él, algo que él no consiguió, sino que Dios lo puso como rey. Él se olvidó de Dios y él solamente quiso las riquezas del reino y ser rey, la fama. Codició eso. En cambio, David no, ¿no? David no, David reconoció a Dios. Entonces, miren cómo Saúl con eso acaba mal y desobedece a Dios. Después es quitado, ¿no? Y Dios pone a David como rey. Ahora vamos al lado derecho. En un deseo lícito, por ejemplo, uno puede decir, entonces querer ser rey está mal. No, querer un cargo está mal. No, claro que no. Porque en 1 Timoteo 3:1 dice que si tú quieres, por ejemplo, tener un cargo en la iglesia, ser maestro, pastor, obispo, diácono, si tú quieres servir al Señor ejerciendo un cargo, es un buen deseo. Dios se deleita en ese deseo, ¿no? De sus hijos, de querer servirle. Es un buen deseo, ¿no? Pablo decía, pues, ¿no? Aquel que anhela obispado, buena obra desea, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. Tenemos tanto los deseos ilícitos como el deseo lícito, ¿no? Y hay que diferenciar esto siempre de nuestro corazón. ¿Es para Dios o es para mí? Siempre preguntémonos eso, hermanos, y veamos esto, ¿no? Dice, donde hay contentamiento en Dios, no hay codicia. Y donde hay codicia, no hay contentamiento en Dios. Recordemos eso siempre. Si tú no estás contento estando en el Señor, ya estás saliéndote, ya estás codiciando. Pero si tú anhelas algo y tú estás feliz con lo que Dios te ha dado, incluso si no lo consigues, incluso si tu deseo no se da, no hay problema, no pierdo mi paciencia, no reniego, no me desquito con otros, no hay problema. Pero hay que recordar eso, siempre nuestro deseo, nuestro anhelo, contentamiento debe estar en Dios. Por eso vamos a acabar diciendo, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Este es Filipenses 2:13. Esta es la versión NTV, ¿ya? En la Reina Valera de 60 dice, pues Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Se acuerdan? Entonces, acá lo he puesto para que entiendan que Dios es el que pone el deseo en nosotros. Él obra, trabaja en nosotros, ¿no? Muy bien, hermanos. Vamos a continuar ahora en el punto 2. Ahora que vemos que no todo deseo es malo, no todo anhelo del Hijo de Dios es codicia, ahora vamos a entender que no debemos de caer principalmente en el afán, porque la codicia te lleva a eso, a desesperarte, a quererlo como de cualquier forma obtener lo que el otro tiene, y piensas que eso te va a traer paz, que te va a hacer feliz, pero es mentira. Vamos a leer. Hebreos 13:5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Es la versión de la Biblia de las Américas. ¿Ya? Entonces Dios desea, ¿no quieres caer en afanes? Guarda tu carácter. Tu carácter tiene que ser sin avaricia.
¿Qué quiere decir? Un carácter agradecido, contento con lo que has recibido de Dios, con lo que tienes. Si tú estás contento con lo que tienes, ¿qué estás confirmando? Que no estás solo, que no es que no tengas nada. Estás confirmando lo que dice abajito, nunca te dejaré ni te desampararé. Estás confirmando, Dios estuvo, está conmigo y estará conmigo. ¿Qué dijo David? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Mm? Vamos ahora a esto. Uno hay veces lee el texto bíblico y uno hay veces piensa mal. Cuando uno lee 1 Timoteo 6:10, cuando dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, uno comienza y dice, entonces la riqueza y el dinero son malos, ¿no? Entonces no hay que tener plata, no hay que ganar mucho, entonces no, es malo, ya peco porque soy rico, porque tengo, ¿no? Mucha ganancia. Lees Mateo 19:23 y lees que Jesús le dijo, ¿no? Cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos y te asustas, ¿no? Si tienes quizá tu herencia que te han dado o tienes tus propiedades o has ahorrado mucho durante años, tienes buen dinero y eres rico y te asustas porque dices, ahora yo no voy al cielo. Entonces, ¿tengo que ser pobre acaso? ¿O a Dios le agrada más los pobres que los ricos? ¿Cómo es? Uno a veces se pone a pensar eso, ¿no es cierto? La respuesta a las dos preguntas es no. La riqueza no es mala, tener dinero no es malo y ser rico tampoco es malo. ¿Cuál es el problema? El problema no es lo material, el problema es la persona, el corazón de la persona. El problema es cuando tú desesperadamente te afanas en querer ser rico. Te desesperas en obtener riquezas. O sea, dejas de lado a Dios y eso se vuelve el centro de tu vida. Por eso la palabra dice, hay que leerlo bonito, el amor por las riquezas. No las riquezas solas, el amor por las riquezas. Cuando nuestro amor, nuestro deseo debe ser en Dios. Cuando está ahí, ya no hay afán, hermanos. Ya no hay afán. Y hay que recordar esto, ¿no? Eso que nosotros atesoramos, que hay veces nos hace anhelar nuestro corazón, hay que tenerlo en cuenta siempre y hay que orar si esto está pasando. Si atesoro algo en lugar de Dios, ese afán por el que ya estoy dejando de lado, por ejemplo, el culto, dejo de leer la Biblia para abocarme más a ese afán que quiero conseguir, dejo de lado la oración, dejo de lado, por ejemplo, el evangelismo, predicar la palabra, y me aboco más a eso que estoy atesorando, puede que esté cayendo en codicia. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hay que preguntarnos, ¿por qué no estoy entrando al culto? ¿Por qué deseo más que el culto acabe para comenzar a hacer otra cosa? A atesorar mi tiempo de hacer otras cosas, ¿no? O mi tiempo de leer la palabra lo he cambiado por hacer otro. Ya estoy codiciando otras cosas. Miren, ya no quiero hacer evangelismo, quiero dedicar tiempo para mí, por ejemplo, ¿no? No sé, hacer otras cosas, recrearme. Nos dice también que esta es una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que incluso si tú te desvelas, te afanas y lo consigues eso que supuestamente te va a traer felicidad, vas a estar bien, te das cuenta que no ocurre nada, que es una respuesta vacía, porque tu afán, la codicia continúa ahí. Obtuviste, quisiste, tiempo, he querido esto, y cuando lo tienes, ¿qué pasó? No era como lo esperaba, dicen algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque no es la respuesta que tu alma anhela. No es. No te sientes tan lleno como lo eres en el culto. No eres tan feliz como cuando oras a Dios rindiendo tu corazón a Él. Cuando te dedicas un tiempo especial a leer la Biblia. Eso es lo que te está trayendo afanes. Hay que identificarlo y desecharlo, hermanos. Entregárselo al Señor.
a esa cruz donde Él derramó su sangre. Por eso, hermanos, hay que buscar el reino de Dios. En Mateo capítulo 6, versículos del 31 al 33, Jesús estaba hablando a todo el pueblo y comenzaba hablándoles a los israelitas: ustedes caen en afanes, se desesperan porque desean la ropa, desean la comida, desean el trabajo, desean todo, pero no buscan a Dios. Su afán es lo material, pero nunca está su deseo en Dios. Por eso Jesús les dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás es solo algo añadido, es algo menor, es algo secundario. Lo principal es el Evangelio. Por eso cuando Cristo comenzó a predicar en Marcos 1:15, Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado, ha venido ya. Ese reino de los cielos se ha acercado en nuestra vida gracias a que Cristo ha venido a nuestras vidas. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y es lo que Dios nos dice: cree que el Evangelio es lo importante, es lo valioso, es lo que te va a salvar. Entonces, es a Cristo a quien nosotros debemos entregar todo afán, toda ansiedad, para no seguir así. 1 Timoteo 6:17, ¿qué debemos de hacer a todas las personas, no solo ricos también? Porque ahí dice: manda a que a los ricos no pongan su esperanza si has ganado tu buen sueldo, tu buen trabajo. No pongas tu esperanza en solo en eso. ¿Por qué? Es fruto de tu esfuerzo. Sí, está bien que trabajes, pero eso no es lo que sostiene tu vida. Tu vida la sostiene Dios. Pon tu esperanza en Dios. Por eso no pongan en las riquezas, porque son inciertas. Un día hay, otro día ya no hay. Un día hay trabajo, otro día pierdes tu trabajo. Pero lo que nunca te va a fallar, hermano, es Dios. Es Dios con nosotros. Cristo hizo posible esto en la cruz, hermanos. Dios está con nosotros. Nosotros hay veces lo cambiamos hasta por otras cosas, pero Él permanece fiel. Él está ahí. Él desea Él desea de nosotros nuestra total adoración. Desea de nosotros un corazón agradecido. 1 Timoteo 6:6, vamos a dar lectura. Busquemos en la Biblia. Dice la palabra: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es que tú sigas el Evangelio. Va a ser de mucho valor para tu vida si tú estás contento, agradecido con lo que Dios te da. El codicioso no, el codicioso dice: esto, aunque no es suficiente, no, yo me merezco más. Y comienza a codiciar hasta el sueldo de su compañero, del vecino, hasta llega a ser trampa también, ¿no? Hasta unos a otros se boicotean. Eso pasa en el mundo. Eso no debe de pasar con el corazón de un hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene que disfrutar del contentamiento en Dios, contentamiento en todo lo que Dios te ha dado, porque Dios quiere cuidarnos, ¿no? Si Dios nos diera más cosas, le daríamos más tiempo a esas cosas que a Él. Si Dios no nos diera mucho, hasta nos quejaríamos también. Por eso Dios te da lo necesario, lo que necesitas. Y en eso tú tienes que estar agradecido. Pablo supo aprender a estar agradecido con Dios, y así como él también nos da un ejemplo de hacerlo, ¿no? Y por último, hermanos, quiero leer con ustedes 2 Corintios 6 del 1 al 10, ¿no? Solo versículo 1 y solo el versículo 10. Voy a darles lectura, hermanos, pero en la versión NTV, ¿de acuerdo? A ver, si quieren también busquen en la Reina Valera. 2 Corintios 6, versículo 1, por ejemplo, dice: miren, ve, como colaboradores de Dios les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pablo habla en este capítulo y continúa una idea. Continúa hablando acerca de ese corazón, pues, que se desprende, que da para Dios, ¿no? Pero dice que no tomemos en poco el regalo que nos ha dado en Cristo. Vamos a leer ahora el versículo 10. Dice así en la NTV: hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres,
pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo, ¿no? La versión Reina Valera dice, pues no teniéndolo nada más poseyéndolo todo, ¿no? Y esto es algo muy bonito, hermanos, porque aún en nuestra pobreza o nuestra escasez o lo que tengamos, quizá parezca no ser suficiente. Pero lo importante es la riqueza espiritual que nosotros impartimos y transmitimos. Y eso vamos a mostrar que lo tenemos. ¿Cómo? Con el contentamiento en Dios, con el deseo puesto en el Evangelio. Ese es nuestro respaldo porque Pablo está hablando de lo que pasó. Dice, hermanos, hay dolor en nuestro corazón, hemos pasado situaciones difíciles, pero siempre estamos alegres. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque Dios está con ellos, los respalda. Dice, somos pobres, pero eso no importa porque somos ricos. La riqueza espiritual de Dios trasciende lo material. Porque lo principal que necesita un rico, ¿qué es? El Evangelio. Lo principal que necesita una persona de clase media, ¿qué es? El Evangelio. ¿Qué necesita un pobre? Claro, dinero sí, pero más el Evangelio, ¿no? Y en eso podemos enriquecer a muchos hermanos. Ok, y en Cristo Jesús ya lo hemos recibido todo. Por eso, hermanos, no caigamos en esos engaños, en esos afanes, en esos pensamientos desesperados, ¿no?, que nos llevan a la codicia. Muy bien, hermanos, vamos a la conclusión. Aunque podamos desear una variedad de cosas, debemos de cuidar que nuestro contentamiento siempre esté en Cristo. ¿Qué más nos dice? La codicia nos hace desear tanto algo que nos lleva a pensar que Dios o que su evangelio o que la obra de Cristo en la cruz no son suficientes y que eso nos lleva pues a ser desobedientes, ¿no? Porque uno codicia y ¿qué comienza a poner por encima a otras cosas que a Dios? ¿Qué es eso? Idolatría. Quebramos el primer mandamiento. El segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué comenzamos a hacer? Hablar mal de Dios porque decimos, no, me falta, no tengo, o deseo eso y Dios no me lo da. Comenzamos a ser malagradecidos. El tercero, pues, ¿no? Tenemos que guardar el día de reposo, o sea, dar importancia al culto de Dios, al culto a la palabra, y codiciamos y otras cosas y dejamos ese tiempo y nos vamos a hacer otras cosas. Imagínense. Eso es lo que hace la codicia. Sea pobre o rico, que nuestra oración, hermanos, sea contentarnos con lo necesario, con lo que Dios nos ha dado. Así el mundo verá lo valioso del Evangelio a través de nuestras vidas, ¿no? Nosotros somos testimonios, hermanos, ante el mundo. El mundo no va a ver lo espiritual en nosotros, va a ver nuestra vida y nuestra vida tiene que reflejar esa alegría puesta en Cristo. Tengamos o no tengamos, para nosotros nuestro gozo y gran riqueza va a ser el Evangelio. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por esta gran bendición, Señor, de aprender acerca del 10.º mandamiento. Porque en múltiples ocasiones hemos pecado, hemos fallado en este mandamiento, dando lugar en nuestro corazón a otras cosas, a otras prioridades, y te hemos dejado de lado, Señor. Sana, restaura nuestro corazón, nuestra relación contigo, que ya no caigamos en idolatría, ni en codicia, ni en incredulidad que causa divisiones entre nosotros y también para contigo, Señor. Que no nos alejemos más, que restauremos nuestro estado espiritual, que entendamos que ahora tengamos un buen deseo, el deseo que viene de ti, el que tú pones en el corazón de tus hijos, el que anhela hacer tu voluntad, el que anhela predicar el Evangelio, el que anhela ser restaurado, ser un digno templo del Espíritu Santo de Dios. Oramos, Señor, dándote gracias, porque eso es tu deseo de tus hijos, restaurar nuestras vidas a tu imagen.
Te damos dándote gracias por la obra de Jesús como el Cristo, nuestro profeta que nos abrió un camino para encontrarnos con Dios, nuestro verdadero sacerdote, quien derramó su sangre y nos compró, nos hizo parte de la familia de Dios, nos hizo herederos del reino de los cielos. Gracias, como verdadero rey nos libraste de toda atadura del diablo, de toda mentira, de afán, de codicia, de que Dios no es suficiente. Todas esas cosas, Señor, nos has hecho libres, verdaderamente libres en Cristo. Ahora te pedimos que seas tú el que gobierne nuestras vidas. Te damos las gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén.